Tengan ustedes un buen día, jóvenes. Voy a explicar en este video la primera sesión correspondiente a progresiones aritméticas, aunque ya con la profesora Marilyn habían hecho no solo progresiones aritméticas, sino progresiones geométricas también. Entonces, en el primer sábado que tuvimos como clase habíamos visto este tema y habíamos iniciado con el tema acerca de una anécdota que ocurrió con este personaje, un matemático famoso, es Gauss, y vimos esta situación, ¿no? A Gauss, a la edad de 9 años, según la historia, el profesor le había planteado a él y a sus compañeros la siguiente suma, ¿no? 1 más 2, 1 más 2 más 3 más 4, 1 más 2 más 3 más 4 y así sucesivamente hasta 100. De forma sarcástica, el profesor iba anotando las sumas de uno en uno y hasta cierto momento los estudiantes levantaban la mano para decir la respuesta, pero desde luego que un estudiante común y corriente no podría levantar la mano de manera inmediata si le preguntan cuánto es 1 más 2 más 3 más 4 y así sucesivamente hasta más 100. ¿Qué es lo que ocurrió según la historia, según esa anécdota? Entonces, según la anécdota, dice que Gauss empezó a razonar y empezó a juntar o a relacionar las cantidades, y esto es lo bonito cuando trabajamos con matemática, ¿no? Dentro de esta competencia que tiene que ver con la parte numérica, vamos a observar, y lo vimos en clase, que hay dos tipos de pensamiento, ¿no? El pensamiento inductivo, que viene desde las cosas particulares que podemos hacer en una situación matemática, o existe el pensamiento deductivo, que viene del conocimiento general, de los conceptos generales, y lo podemos aplicar a una situación particular. En este caso, Gauss aplica un conocimiento inductivo, ¿no? Él empieza relacionando el primer elemento con el último y empieza a sumarlos, ¿no? Entonces, al obtener una suma, él se da cuenta que esta suma resulta 101. De la misma manera, si relaciona el segundo con el penúltimo, que sería 99, también resulta 101. Y entonces empieza a analizar de esa manera. ¿Qué pasa si yo cojo un elemento extremo con el otro extremo? Y así voy salteándome de uno en uno. Entonces voy a darme cuenta que al final voy a obtener siempre como suma 101. Pero la pregunta es, ¿cuántas veces voy a sumar 101 más 101 más 101? Esto lo podemos deducir aquí, ¿no? En este caso la suma es 3, que no tiene ningún problema. Aquí si nosotros juntamos, la suma es 5, ¿no? Pero en este caso, si la suma es 5, podemos observar que existen dos grupos, entonces a esto le vamos a multiplicar por 2. En este caso, si relacionamos el 1 con el 8, el 2 con el 7, vamos a darnos cuenta que siempre resulta 9 y que vamos a tener que multiplicar por un número de parejas, que en este caso serían 4. ¿Cómo me doy cuenta el número de parejas? Es el número final dividido entre 2, siempre y cuando este valor sea par. Entonces Gauss puede observar que siempre la suma da 101 y eso lo va a multiplicar por el número de parejas, que en este caso es 100 sobre 2. 100 números pares sobre 2, porque él quiere coger la cantidad de parejas. Entonces esto de aquí da como resultado 5050. ¿Ok? 5050. ¿Listo? Entonces, de una manera práctica, de una manera inductiva, Gauss pudo llegar a un resultado sencillo a partir de una idea particular que se va relacionando a una idea general. En este caso sería n, ¿no? Este valor 100 sería n, y este 101 sería n más 1.
y entonces estaría dividiéndose entre 2, ¿no? De aquí se deduce entonces la fórmula que la sumatoria de los n números naturales va a resultar ser n, dependiendo de hasta dónde vaya el valor enésimo, por n más 1, ¿no?, sobre 2. ¿Ok? Entonces ya existe esta fórmula. Entonces a partir de esta fórmula podemos operar cualquier sumatoria, ya sea del 1 hasta el 100, del 1 hasta el 50. Entonces ya podemos deducir, ¿no?, una fórmula general. Entonces esto lo habíamos visto en clase, y a partir de aquí habíamos observado ya el concepto de progresiones aritméticas, ¿no? ¿Qué cosa es una progresión aritmética? Una progresión aritmética es una secuencia de números o secuencia de cantidades o valores, pero que esas cantidades o la secuencia de esas cantidades siempre guarda una misma relación, una constante. Vamos a llamarle a esta constante una d de diferencia, que en algunos libros le llaman razón. Entonces vamos a ver cómo trabajar con este tipo de progresiones o este tipo de secuencias. ¿Listo? Entonces, ¿qué cosa es exactamente una progresión y cómo definimos la fórmula que la relaciona? Entonces vamos a ver en este caso, si lo jalo por aquí para verlo mejor, vamos a observar una secuenciación acá, ¿no? Por ejemplo, si nosotros vemos que queremos encontrar el término de valor n en función del primer término, lo podemos hacer. ¿De qué manera? Vamos a ver, por ejemplo, el a sub 2, o sea, el segundo valor, va a resultar ser el primer valor, que es el a1, pero a ese valor le vamos a tener que sumar esta diferencia. ¿Okay? Esa diferencia, ¿no? Entonces el a1 más el b te va a resultar el a2. De la misma manera el a sub 3 va a resultar ser el a1, para tomarlo como referencia siempre el primer valor, más 2 veces la diferencia, es decir, del a1 para el a sub 3 vamos a ir 2 veces, o vamos a coger 2 veces la diferencia, es decir, 2 veces el valor de la diferencia. Y así sucesivamente. Entonces nosotros podemos continuar esta secuenciación y decir que el valor a sub n, o sea, cualquier valor de la sucesión, de la progresión aritmética, va a resultar ser el valor inicial, es decir, el valor de la posición 1, más tantas veces sea el número de elementos menos 1, y eso multiplicado por la diferencia. ¿Cómo me doy cuenta de este valor n menos 1? Si es que aquí es 2, puedo observar que es una sola vez la diferencia. Si es que aquí es 3, puedo observar que aquí es 3 menos 1, 2 veces la diferencia. Si es que aquí es n, entonces aquí será n menos 1. Entonces ya podemos encontrar una fórmula que nos permita encontrar cualquier valor de esa progresión aritmética a través del primer elemento, sabiendo la diferencia y cuántos elementos tiene esa progresión aritmética, o hasta qué elemento debemos de llegar. De la misma manera podemos encontrar para la suma de los n términos cuando tenemos una progresión aritmética. Vamos a tener una expresión de la siguiente forma, ¿no? Tenemos a1 más a2 más a3, y así sucesivamente hasta a sub n. ¿Cómo podemos obtener la fórmula que aparece en la parte superior? Y vamos a tomar el mismo ejemplo que tomó Gauss, ¿no? Vamos a sumar siempre el valor de a1 con an,
¿no? Y A2 con AN-1, que siempre va a resultar la misma suma. Ya la hemos observado al momento de trabajar con la fórmula de Gauss, ¿no? Entonces, si nosotros relacionamos, vamos a encontrar que el A1 con más N lo vamos a sumar, la misma idea que aplicó Gauss, ¿no? Y vamos a tener entonces A1 más AN y a eso le vamos a multiplicar, ¿no?, por la cantidad de veces o el número de parejas que yo voy a tener. Como en este caso es AN, entonces va a haber cuántas parejas, va a haber AN, ¿no?, o AN, perdón, N, okay, vamos a ponerlo aquí, N veces, vamos a multiplicarlo por N veces, porque son N elementos sobre 2, para obtener la cantidad de parejas, la misma idea que tuvimos al momento de demostrar la fórmula de Gauss. Entonces, si nosotros lo ordenamos, vamos a obtener esta fórmula, ¿no? Simplemente colocamos en la parte de arriba N delante para hacerlo más ordenado, y eso lo vamos a multiplicar por el primer elemento más el último elemento, siempre y cuando lo conozcamos, porque si no lo conocemos tendríamos que aplicar otra fórmula, ¿ok? Y entre 2. Entonces, de esa manera podemos demostrar la sumatoria, ¿no?, aplicando la misma idea que aplicó Gauss, cogiendo los extremos, sumando los extremos y multiplicándolo por el número de parejas. Como aquí es n elementos, entonces n sobre 2 parejas, ¿no? Entonces tenemos la fórmula a partir de esa misma idea. Bien, vamos a resolver algunos ejercicios que estaban en la hoja. Ya les había comentado que deberían de haber quedado algunos ejercicios para ustedes, y esos ejercicios tienen que completarlos y subírmelos al Classroom. Entonces de a poco vamos a ir haciendo eso. Vamos primero a resolver esta situación. Una vez que ya conocemos las fórmulas, vamos a ver esta situación, la cual habla de Carlos. Carlos dice: decidió ahorrar parte de su propina semanal para comprarse una bicicleta. Comenzó guardando 15 soles la primera semana y cada semana aumenta su ahorro en 5 soles más que la semana anterior, ¿no? Entonces dice: decide ahorrar su propina semanal para, ¿no?, comprarse la bicicleta guardando 15 soles la primera semana y cada semana aumenta su ahorro en 15 soles que la semana anterior. ¿Cuánto habrá ahorrado Carlos en la 10ª semana? Entonces vamos a resolverlo. Voy a copiarlo para resolverlo aquí. Listo, ahí lo tenemos. Entonces vamos a ver esta situación. Dice que él decidió ahorrar de manera semanal 15 soles, ¿no?, guardando 15 soles la primera semana. Entonces, si analizamos el ahorro, él va a empezar con 15 soles, ¿no?, y cada semana aumenta su ahorro en 5 soles, dice. O sea que la siguiente semana, es decir, la semana 2, va a tener 20 soles, la semana 3 va a tener 25 soles y así sucesivamente. Entonces estamos hablando, en este caso, de una progresión aritmética, donde este elemento sería el A sub 1, el A sub 2, el A sub 3, y así vamos a ir hasta A sub, dependiendo del problema que nos diga, ¿no?, cuánto habrá ahorrado en la 10ª semana. Entonces nos piden hasta la A sub 10 en la 10ª semana. Ok, entonces esa es la idea. Queremos nosotros qué número, qué cantidad corresponde a la 10ª semana, es decir, aquí, qué número debería de ir. Entonces vamos a aplicar la fórmula, ¿no?, y la fórmula del A sub n, que en este ejercicio sería el A sub 10, que es la semana 10, sería igual al primer elemento, que en este caso es el 15, ¿okay?, y a este 15, ¿no?, vamos a aplicar esta fórmula de aquí, vamos a sumarle
el número de elementos menos 1. Como vamos a buscar la posición 10, sería 10 menos 1. Y eso le vamos a multiplicar por la diferencia, o la razón, ¿no? En algunos libros le llaman la razón. Entonces aquí vamos a darnos cuenta que aquí es más 5, ¿no? La razón en este ejercicio es más 5. ¿Ok? Entonces le vamos a multiplicar por la razón o por la diferencia, que es 5. Finalmente resolvemos el problema. En la sub 10 va a resultar, o en la semana 10 según el problema, va a resultar ser 15 más 9, que sería 10 menos 1, 9, y esto vamos a multiplicarlo por 5. Finalmente tenemos que la sub 10 va a ser igual a 45 más 15, sería 60. Entonces lo que ahorra Carlos en la décima semana serían 60 soles. ¿Okay? Esa sería la respuesta. 60 soles. Listo, entonces ya tenemos lo que Carlos ahorra en la semana 10. Ahora vamos con la segunda parte de la situación. Dice, ¿cuánto habrá ahorrado Carlos en total hasta la semana 10? Cuando nos habla de total, estamos hablando de una suma. Es decir, vamos a contabilizar todas las semanas, ¿no? En este caso entonces estamos hablando de la sumatoria. Vamos a copiar este texto. Lo copiamos. Vámonos más hacia abajo. Y aquí vamos a resolverlo. ¿Ok? So, ¿cuánto habrá ahorrado? Vamos a observar. Listo, entonces si nos hablan de ahorrado en total, estamos hablando de la sumatoria. Por lo tanto vamos a usar la fórmula de la sumatoria. Entonces aquí vamos a acordarnos que la fórmula de la sumatoria, si no lo vemos, aquí es n por el primer elemento más el segundo sobre 2, ¿no? Como me dice la décima semana, entonces n es 10. Vamos a ponerle 10. Vamos a multiplicar eso por el primer elemento, que en este ejercicio es 15, ¿no? Más el último elemento, que ya con el problema anterior o con la situación, la pregunta anterior lo hemos hecho, que sale 60, más 60, ¿no? Y todo eso lo vamos a dividir entre 2 para sacar cuánto es la sumatoria de los 10 o de la semana 10, ¿no? La sumatoria de la semana 10. Bien, seguimos entonces aquí. Entonces la sumatoria o la suma para estas 10 semanas de lo que habrá ahorrado Carlos sería así. Si dividimos entre 2, aquí sería 5. Ya eso le vamos a multiplicar por 75, que sería 15 más 70. Finalmente la sumatoria entonces nos resulta ser 5 por 75, vamos a operar, sería 5 por 5, 25, llevamos 2. 5 por 7, 35, más 2, 37. Entonces sale 375. ¿Cuánto habrá ahorrado entonces Carlos? La respuesta final sería 375 soles. ¿Ok? Entonces, de esa manera, nosotros podemos entender cuándo aplicamos sumatoria o cuándo nos piden encontrar el elemento determinado en una progresión aritmética. Listo, muchachos, espero que les haya servido esta clase, entender en qué momento se resuelve aplicando la sumatoria, en qué momento se resuelve aplicando la fórmula del término enésimo. Listo, entonces estos ejercicios los hemos hecho en clase, no todos, algunos quedaron como tarea, y espero que resuelvan todos los ejercicios que están aquí planteados en una hoja o en un cuaderno y las fotos los suban al Classroom. ¿Ok? Nos vemos en clase entonces.